Buenas noches, mi nombre es Juliana Quiroz, soy estudiante de la carrera de Comunicación e Imagen Empresarial de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Como parte de mi proyecto de investigación titulado El efecto del liderazgo y la comunicación interna en los agentes de call center de WebHelp durante la segunda ola de pandemia, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es identificar precisamente la percepción de estos colaboradores sobre la comunicación interna de los líderes durante especialmente la segunda ola de pandemia. Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento, Alexandra, que la información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El tiempo de duración es de 50 minutos, se estima, y agradezco anticipadamente tu participación y colaboración durante totalmente voluntaria y si deseas, puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, ya vamos a dar inicio con algunas pequeñas preguntas. Por ejemplo, primero podrías comentarme cómo asimilaste tú la idea de estar en cuarentena durante tanto tiempo. Bueno, en realidad fue algo bastante chocante porque, bueno, sentí que las libertades que teníamos como algo básico, como para ir al trabajo, tomar la movilidad o algo más básico como ir a comprar a la tienda, ciertas libertades fueron privadas por por un tema de salud que creo que nadie lo esperaba, ¿no? Fue bastante chocante. Claro, y sobre todo el hecho de que fue de la noche a la mañana prácticamente, ¿no? Exacto, nadie lo esperaba, ¿no? Como que Claro. llegó una pandemia. Ujú. Ahora, ¿tú en algún momento sentiste que el estar en cuarentena afectó directamente a tu salud? En parte sí, porque teníamos estrés, ¿no? El estrés de no saber, muy aparte del tema del COVID, de que si por algún motivos podía afectar a tu familia, a tus amigos, que te puede afectar a ti, el tema de que era una nueva modalidad de trabajo, que toda la realidad cambió, el tema básicamente del estrés, ¿no? Porque no Ujú, podías realizar ciertas actividades que uno puede soler hacer para desestresarse, por así decirlo. ujú. Claro, el estar todo el día encerrado prácticamente y también convivir con la misma persona, ¿no? Porque no podía salir de ahí. Nadie podía salir Exacto, de ahí al comienzo. exacto. Ahora, para entrar un poco más en contexto, ¿desde hace cuánto tiempo tú trabajas en la empresa, en Webfin? Bueno, yo trabajo será un año antes de que empiece la pandemia. Estaríamos Ujú, hablando del 2019. ujú. Claro, tampoco es que tenías muchos años, pero por lo menos has visto algún cambio notorio, más o menos. Tienes idea de ciertas cosas que quizás se implementaron o se quitaron con la llegada de la pandemia. Claro, exactamente. Ujú. Ahora, perfecto. Eso nos va a ayudar bastante en el transcurso de esta entrevista. Ahora, precisamente como lo estábamos comentando, esta llegada de la pandemia sorprendió a todos por la manera tan repentina en que se dio. Desde tu perspectiva, ¿tú consideras que los líderes estuvieron capacitados para afrontar este tipo de situaciones en corto tiempo? Si bien es cierto, el hecho de ser líderes tiene cierta, digamos, actitudes, ciertas aptitudes para poder manejar ciertas situaciones, creo que al menos en la empresa, tenían, digamos, un plan base, pero hay ciertas situaciones, por así decirlas, que son fuera de los parámetros que ellos tenían, que tenían que sacar, digamos, más a flote sus aptitudes de líderes, ¿no? O sea, sí Ujú, fue, eh, digamos que fue un 80% bien manejado, porque siempre van a haber situaciones imprevistas, ¿no? ujú. Claro, en eso sí tienes bastante razón, el hecho de que siempre puede surgir así de la noche a la mañana quizás algún desperfecto, algún acontecimiento, pero de la manera tan abrupta y que se generó todo esto de manera mundial, creo que ya es otro nivel del que estamos hablando. Ahora, Exacto. precisamente con toda esta situación, por todo lo que ha tenido que pasar el líder, ¿tú te sientes identificado o te sentiste identificado en su momento con tu líder? Sí, claro, porque si bien es cierto, había bastante de lo que era empatía. En el momento que, digamos, yo pasé, me contagié de COVID, mi Ujú, líder estuvo pendiente de mí, más allá del tema, digamos, laboral, hubo una preocupación de sentirte parte de la empresa, que se preocupen por ti, más allá del tema de las vacunas, más allá del tema de que tenías monitoreo, digamos, del doctor, ¿no? Para ver cómo iba tu evolución con la enfermedad, bueno, yo sí me sentí bastante, ¿cómo podría decírtelo? Bastante apreciada por la empresa, ¿no? ujú. Bastante compromiso por parte de mi líder a nivel personal y a nivel laboral, ¿no?
Ujú, claro, que es lo que de repente un colaborador espera, ¿no? Como mínimo, Claro, como mínima sentirse acción. valorado por la empresa, ¿no? Ujú, claro. Ahora, ¿tú recuerdas, quizás muchos en realidad recuerdan el momento en el que Vizcarra anunció que llegó el primer caso de COVID acá al Perú, pero tú recuerdas el primer día de trabajo, luego que informaron la llegada de pandemia, y si podrías describirme de repente cómo fue ese momento o las medidas que, que te dijeron a ti que se iban a tomar? No sé si recuerdas algo. Sí, sí recuerdo, porque creo que muchos lo recordaremos porque es un tema que marcó bastante. Ujú, Bueno, es obvio que cuando el presidente en ese entonces hace ¿no? el mensaje a la nación indicando que el Perú era parte, ¿no? Ya tenía su primer caso. Más que nada es incertidumbre, porque al ser una enfermedad nueva, todo, nadie sabía qué iba a pasar, ¿no? Así, era nuevo, como tú lo mencionas, tanto a nivel personal como para las empresas. En este caso, el primer cambio que hubo fue el tema de remoto, cuando nos indicaron que iba a ser ese trabajo remoto. eh, Era como que, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer? Los salarios van a ser los mismos, vamos a entrar más temprano, vamos a salir más tarde, nos gustaría quedar más tiempo. Entonces, básicamente, el cambio, eh, lo que nos preocupó fue incertidumbre por no saber qué iba a pasar, y posterior a eso, cuando indicaron el tema del trabajo remoto, era el qué más íbamos a hacer, si es que había ciertos cambios en el trabajo, en el horario, implementos que íbamos a usar, ¿no? Cómo nos iban a monitorear y todo eso, ¿no? ujú. Y dentro de todas estas acciones y esta información que se te dio a ti, ¿tú cómo podrías definir ese manejo de líder frente a esta situación de crisis? ¿Te pareció buena? ¿Estuviste de acuerdo? ¿O de repente que le faltó un poco más? En este caso sí fue bastante bueno, porque lo primero que hizo fue calmarnos, como que para no desesperarnos por la noticia nueva, y Ujú, trató de darnos pautas, ¿no? De decir qué es lo que teníamos que hacer, cuáles eran los cambios, ¿no? Digamos, el antes y el después, lo que íbamos a hacer. Y yo ujú, creo que fue bastante bien manejado. Sí, tengo que mencionar que hubieron ciertas preguntas, no ciertas dudas que, como te digo, surgen en el momento y lo tiene ujú. que consultar con su superior para poder darnos una respuesta, ¿no? Claro, más que nada, supongo que como cualquier persona en realidad, ¿no? Sabes que es una mala noticia en general de salud y todo eso. Creo que uno se cuestiona mucho, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué acciones van a tomar? Si seguirás de repente con el empleo o no. Hay muchas Exacto. dudas que te surgen en ese momento. Claro, en ese caso, cuando indicaron que el tema iba a ser remoto, muchos pensamos, ¿habrá recorte de personal? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a Ujú. trabajar menos días? O sea, es incertidumbre, ¿no? Básicamente. Claro, y eso también llega a afectarte de repente de una manera, eh, o como lo comentamos de un comienzo, ¿no? De repente afectaría tu salud, ¿no? El estar cuestionándote, el estar preguntándote, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora, ¿no? Claro, ¿Qué es lo que sigue? el tener el cambio, digamos, de rutina que uno tiene en lo que es Ujú, de trabajo, por así decirlo, ¿no? En buena manera, es preocupante, porque es no saber si vas a seguir trabajando, no saber si es que van a haber ciertas, por el hecho de que tú estás remoto, no vas a tener a tu líder al costado, por más que lo tengas virtual, no es lo mismo. O sea, son muchas cosas que sí preocupaban, ¿no? Y te estresaban, por así. Y, por ejemplo, si tenías alguna duda, llamabas a tu líder, que lo tenías cerca, pero al estar en tu casa, distanciados, era como que esperar a que me conteste, y si no me contesta, entonces ciertas cosas que sí te frustran, ¿no? Porque es totalmente distinto trabajar remoto a trabajar presencial, ¿no? claro, sí. Aparte, creo que con la llegada de la pandemia también fue algo que recién se implementó o no se tenía mucho conocimiento de eso, entonces como que de repente a muchos le llegó Exacto. a afectar como me lo estás comentando. Ahora, ¿qué estrategias, medios o canales precisamente implementó el líder o en sí la empresa para la difusión de información? Bueno, en este caso teníamos lo que era el correo corporativo. Ujú, Adicional a eso teníamos lo que eran los grupos de WhatsApp, ¿no? Donde brindaban todo lo que era la información. No, ujú, básicamente era eso. Todo era virtual, cabe mencionarlo, claro, ya sea por WhatsApp o toda la información por el correo corporativo. ujú. Ahora, tú que me has comentado de que has laborado en la empresa, si bien no tantísimos años antes de la llegada del COVID, pero sí por lo menos un año.
¿Has notado tú algún cambio drástico respecto a los mecanismos de trabajo durante y después de la pandemia? Algo que, como lo estábamos comentando, ¿no? Decías, esto no lo veía venir de ninguna manera, algo que te haya podido impactar. Claro, el cambio del trabajo remoto es algo que creo que nadie lo veía venir, Ujú. que de un día para otro te digan, ¿sabes qué? Trabajas en tu casa por un tema de salud, un tema no mundial, por así Seguridad. decirlo, un tema de seguridad, exacto. Entonces, era como que, ya, y vas a hacer esto, pero igual es como chocante. Entonces, ya, ok, sé lo que tengo que hacer, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué hago en caso que no tenga internet? ¿Qué hago en caso de que necesite ayuda? O sea, Ujú. básicamente por más que suene repetitivo, el tema de trabajar remotamente es un cambio bastante drástico que hubo, ¿no? Ujú. Y cabe mencionar también que, bueno, tú eres una persona joven, pero supongo que, y por lo que más o menos conozco en call center, hay una variedad de edades, no hay un rango como que definido, entonces Exacto. supongo que hay gente mucho mayor que tú que de repente no tenía esa modernidad, por así decirlo, o el avance de la Claro. tecnología que de repente les pudo chocar. No sé si tú recuerdas o te habrán comentado algo o viste directamente ese tipo que le llegó a afectar a algún colaborador de repente. Sí, claro. Por ejemplo, el tema de que no, muchas personas de edad, estaríamos hablando de que 40, 50 años, Ujú, hasta 60 podría decirte, de que no, digamos, no usaban el teléfono, el tema de WhatsApp. ujú, ¿No? En caso que, por ejemplo, que tuvieses que mandar alguna prueba de que si es que se te iba en internet o algo por el estilo, o el medir la velocidad del internet en una página web, era como que no lo hacían, porque si tú tenías presencialmente esa falla, venían los de mantenimiento, verificaban y ya, pero el hacerlo, digamos, el gestionarlo tú mismo con la modernidad, como dices, llámese, primero verificar el tema de si es que tú tenías tu dispositivo, tu computadora, tu laptop, ¿no? Primero, si tenías los implementos. Dos, algunas personas ya te están, digamos, mecanizadas, por así decirlo, a trabajar con los implementos de la empresa, que es distinto a trabajar con los implementos tuyos, ¿no? Entonces, sí, me acuerdo que habían compañeros que me escribían por internet, me decían como que, oye, ¿cómo contesto en el WhatsApp? ¿Cómo mando una foto? ¿No? Entonces, era claro, algo tedioso para esas personas, ¿no? Que no estaban claro, básicamente muy familiarizadas con las redes sociales y con la modernidad, por así decirlo, ¿no? Es algo que claro. tuvieron que aprender. Claro, entonces todo esto trajo una entre ventajas y desventajas. Lo que es ventaja para uno, de repente, bueno, como ahora me lo estás comentando, desventaja para otros, precisamente. Ahora, con todas estas nuevas acciones que implementaron o algo, ¿tú recibiste alguna capacitación que a ti te incentivó y que hizo que tu trabajo se mantenga efectivo durante ese tiempo que tú laboraste? Sí, bueno, en este caso tomaron mucho en cuenta el tema de la salud mental y Ujú, aparte de eso lo que eran las bonificaciones, ¿no? Las famosas variables, de acuerdo por ejemplo, llegabas a una meta ujú, y te pagan un porcentaje, siempre y cuando llegues a la meta, ¿no? Por lo cual era como que de por sí te ayudaba bastante porque en la época de la pandemia eh, hubo un incremento en las cosas que tú usabas, personal, llámese comida, aseo personal, ¿no? Todo subió de precio y digamos, esa variable que te daban te ayudaba para poder cubrir ciertos gastos, ujú, indistintamente si tenías familiares con COVID o no. Era como que una ayuda adicional. Y por otro lado teníamos las capacitaciones de ver la salud mental del empleado, ¿no? O sea, cuidar básicamente que estemos bien, tratar de manejar el tema del estrés con charlas, capacitaciones, ¿no? ujú. O sea, por lo menos, bueno, ya me lo has comentado de que hubo una preocupación por parte tanto de tu líder como de la empresa que es lo que precisamente te ayuda también a ti a que tú te puedas sentir de repente un poco más comprometida, agradecida o bueno, Más valorado. que se pueda ver reflejado en tus resultados, que es lo que más le puede importar a una empresa, ¿no? Que a Ujú, ciencia cierta es la verdad. claro. Ahora, ¿tú podrías decir que de repente el tema de el trabajo remoto
¿Fue una de las estrategias que te parecieron más efectivas o de repente tú tienes alguna otra estrategia del líder que te pareció mucho mejor? ¿O qué estrategia consideras tú que fue buena en ese momento? En este caso yo creo que era lo más, digamos, lo más acorde a la situación, trabajar de manera remota. Lo que sí me gustó del líder, por ejemplo, era que eh, había un grupo de Zoom, por así decirlo, para tener, en la cual únicamente ingresabas para tener consultas directamente con el líder. El líder estaba conectado para poder atender a todos los empleadores, perdón, a todos los empleados que tenía a su cargo, ¿no? Por así decirlo. Ujú, Lo cual lo hacía en cierto modo más empático, sentía salida, digamos, más cerca a ti, por así decirlo, y la ujú, respuesta lógicamente era mucho más rápida, simplemente era ujú. de que eh, escribías, tengo una consulta, y te contestaba inmediatamente, ¿no? Y lógicamente era por turnos, lo cual era bastante eficaz. A Claro, estar esperando un audio de WhatsApp o un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp a esperar que te responda y él escribiendo que a veces te desesperaba porque te tenía que decir algo largo, ¿no? Entonces claro, y entre tantas personas de repente que estaban conectadas en ese se momento que perdía también alguna tenían que responder. pregunta y era como que te estresaba más, ¿no? O sea, el saber que me va a contestar, a qué no me va a contestar, porque a veces es más fácil hablarlo así, quizás como lo estamos hablando nosotros, ¿no? Que es más práctico, no Claro, puedes más rápido. desenvolverte más rápido, más eficiente. Fue algo Ujú. que me gustó mucho, en realidad fue bastante personalizado, por así decirlo. Eso fue una idea que le salió de repente en ese momento, pero que le surgió y le funcionó, ¿no? Ahora, Exactamente, sí. si bien es cierto, es muy diferente el tema del líder con el tema de Webgel, que es la empresa, es la cabeza, es en sí los que toman las decisiones de todo esto. ¿Tú consideras que la difusión de mensajes y objetivos de la empresa eh, que se dieron de manera virtual fueron de manera efectiva o crees, como te pregunté hace un momento, que le faltó algo? ¿Consideras que pudieron mejorar? ¿No se dio de buena manera de repente la difusión de mensajes? ¿Cómo lo viste tú? Yo creo que sí fue bueno, pero igual yo creo que pudieron mejorar el tema de quizás hacerlo un poco más personalizado. No me refiero con cada empleado, sino Ujú, quizás por áreas, porque a veces los mensajes sentía que eran muy generales. ¿Me ujú, dejó entender? Entonces, yo sé que era algo nuevo y lógicamente es una, digamos, una base para guiar a todos, ¿no? Pero si ujú, lo podían haber dividido por áreas, no sé, un decir área de marketing, área de call center, área administrativa, etcétera, ¿no? ujú, Como para que sea un poco más personalizado. Yo creo que eso fue, digamos, lo único que podría haber mejorado, pero ahí estuvo bastante bien. ujú. Bueno, lo importante es que se dio a conocer la información también que querían dar. Exacto. Ahora, sabemos que el call center y bueno, Webhelp es una empresa grande que tiene varios colaboradores. ¿Tú cómo observaste en su momento el comportamiento de estos colaboradores frente a los nuevos mecanismos de trabajo? ¿Estuvieron ellos de acuerdo, en desacuerdo? Sabemos que no todos van a opinar de la misma manera, pero no sé si tú recuerdas algún comentario o habrás escuchado algo. Bueno, en este caso sí, muchas personas estuvieron de acuerdo y algunas otras no tanto, porque decían no, pero estar encerrado, por ejemplo, el hecho de trabajar remoto, decían no, pero estar encerrado en mi casa, yo puedo estar presencial, aislados y todo esto, ¿no? Te estoy hablando cuando todavía, digamos, para que la empresa pueda, digamos, volver a ser presencial, tenían que tener ciertas medidas, ¿no? Ujú, Y todo eso es adecuar cómo era los espacios y todo el tema y ujú, era bastante, algunas personas, como tú dices, no siempre van a estar de acuerdo, como que no, ahora qué voy a hacer, yo estoy acostumbrada, muchas personas no querían trabajar remotamente porque era ujú, como que algo nuevo y en su mayoría le temen a lo nuevo y desconocido. No, hay otras personas también que decían, sí, pero mejor así voy a tener, por ejemplo, compañeras que tenían hijos, decían, ujú, así voy a poder pasar mucho más tiempo con mis hijos, ¿no? Termino de trabajar, ya puedo estar con ellos, puedo compartir más tiempo en familia, ¿no? ujú. Claro, como te comenté antes de hacerte la pregunta, hay ideas diversas, eso ya era algo que lo podía esperar, pero sí.
siempre es bueno también saber qué comentarios, porque eso también te puede ayudar, ¿no? O bueno, por lo menos al líder Ujú. a saber escuchar qué otras cosas puede opinar, ¿no? Y de repente el líder puede también comentárselo a la misma empresa. Ahora, ¿tú podrías describirme cómo fue un día laboral en pandemia donde sentiste que tu líder estuvo presente, donde de repente tú tuviste una situación complicada y dijiste, oye, sí siento el respaldo de alguien, sí siento que hay alguien en el que me puedo apoyar, el que le puedo contar algo? No sé si en algún momento lo llegaste a sentir, ¿no? Y si podrías describirme esa situación. Eh, sí, claro, me acuerdo, por ejemplo, que en una de esas días de trabajo, tuve la mala suerte, por así decirlo, de que la computadora se me colgó Ujú. y era como que la llamada seguía corriendo, yo tenía que realizar algo, o sea, un procedimiento en el momento con los datos del cliente y era como que, ¿y ahora qué hago? Lo primero que hice fue, sí, pero en un momento, le escribí a mi líder y no sabía qué hacer, me acuerdo que estaba sola en casa ¿y ahora qué hago? Y lo que hizo fue, no me acuerdo exactamente cuál era la aplicación, pero hay una aplicación en la cual puede ingresar a tu computadora Ujú. remotamente con una especie de IP para que él Ya. pueda, digamos, ver qué hacer. Ujú. TeamViewer, creo, no En recuerdo bien, vivo. en la cual Ajá. creo que es Sí. esa. Entonces me decía, dame la dirección, y yo, ¿qué dirección? Entonces como que eh, me ayudó bastante porque lo que hizo fue entrar y me dijo, ya, mira, vamos a hacer esto, y me parece que por error yo presioné una tecla que hizo que se frosee toda la pantalla y estaba como que en crisis, por así decirlo, ¿no? Y él me dijo, tranquila, mira, hacemos esto, sigue hablando con el cliente, tómale los datos, dile que lo vas a llenar y yo te ayudo, ¿no? Entonces yo estaba en un blog de notas apuntando manual y él solucionando la situación en vivo, ¿no? Cosas que pasan solamente en un trabajo remoto, creo que yo. Claro. Entonces algo que dije, wow, de verdad, me ayudó a salir de esa situación de crisis, por así decirlo, ¿no? Claro, y lo más importante es ver el apoyo, ¿no? Que te pueda dar alguna solución y Claro, creo que eso también te puede tranquilizar en un momento complicado todavía, que es el servicio al cliente, ¿no? Que supongo que es algo bastante pesado, como lo comentan. claro, porque no siempre no siempre las llamadas son digamos, por un tema amical, a veces son por un tema de un quiebre y el que te pase eso, que es algo fortuito, puede generar un quiebre mayor, ¿no? Entonces, Ujú. Claro. Ahora, como lo estábamos comentando en un principio, si bien el mayor temor de muchas personas era de repente el tema de quedarse sin trabajo, creo que es lo principal, el mayor temor, pero tú sí. y el de tus compañeros también, pero ¿qué otro temor o cuál fue otro de tus mayores temores cuando tú y tus compañeros se enteraron de la llegada del COVID y cómo trabajó tu líder en ello? Ya. En este caso, más allá del saber que si no, íbamos a quedar con trabajo, ¿no? Como lo mencionamos anteriormente, era el saber cómo vamos a proceder, por cuánto tiempo vamos a estar así. Ujú. Nos vamos a acostumbrar a esto y Claro. si no funciona, ¿ahora qué hacemos? Y ahora sí, es que ya, ponte en el caso que decían, ya, trabajemos presencialmente. ¿Cómo lo hacemos? Hasta el hecho de poder, digamos, no era lo mismo como que para la otra persona, era totalmente distinto. Era una realidad que chocó bastante, ¿no? Era Ujú. el temor de qué va a pasar, cómo manejarlo, qué hacer, tendré el apoyo, no tendré el apoyo, porque como te comenté anteriormente, no es, trabajar remoto es totalmente distinto a trabajar presencial. Más allá Ujú. del tema físico, es el tema de tener una respuesta inmediata, como lo podías tener presencialmente, era como que ya, y ahora cuando tengo una pregunta, ¿cómo voy a acudir? Por mensaje de texto, por WhatsApp, por llamada, pero si estoy en llamada, ¿cómo lo hago? ¿No? Básicamente eran dudas al inicio, Claro. ¿no? Claro, entonces, y sobre todo por lo que estábamos comentando de un principio, ¿no? De la manera tan drástica que se dio de la noche a la mañana y tener que ver soluciones, ideas, estrategias, y bueno, también tiene mucho que ver el tema de la presencialidad, ¿no? El poder hacerle alguna consulta y que te responda de manera inmediata, ¿no? Ahora,
En las plataformas digitales de WebHealth se muestra mucho énfasis acerca de sus valores, sus políticas, su clima laboral, cómo es el día a día de repente con cada uno de ustedes. ¿Tú como Ujú. colaborador consideras que estos van acorde a lo que se manifiestan ante el público externo? O sea, como te comento, ¿no? En el día a día, que bueno, que son una gran empresa, que participan en tal y tal cosa. ¿Tú lo ves de esa manera? O sea, ¿es real todo lo que puede decir WebGel a su público externo? Sí, en este caso, si te refieres a, digamos, la imagen que dan ante los clientes, Ujú, yo creo que sí, porque la base principal es el trabajo en equipo, ¿no? Y brindar un buen servicio. ujú, Y yo creo que lo que al menos el líder siempre nos decía era de lo principal es que todo maneje bien internamente y eso se ve reflejado cuando atiendes al cliente, ujú, indistintamente del área en el que trabajes. O sea, ujú, es algo, digamos, como dicen, un engranaje, ¿no? Y yo creo que sí, siempre se veía reflejado eso, tanto en los valores de los colaboradores, se veían reflejados en el desempeño hacia la imagen que brindábamos al cliente, ¿no? Yo creo que sí, ujú. al menos yo Ahora, sentía eso. bueno, y eso es lo importante porque tú eres el público interno, ¿no? Tú, desde tu perspectiva, Exacto. como lo hemos estado hablando, todos pueden tener una perspectiva diferente. De repente tú piensas eso, pero de repente otra persona no, y se respeta. Claro, Pero tú lo vives en el día a día y entonces es algo que da una mayor credibilidad a lo que se puede mostrar en redes, ¿no? Ahora, claro. ¿cómo crees tú que ha influenciado el líder en el ambiente laboral, en la efectividad de tu trabajo durante esta crisis sanitaria? La verdad, yo estoy bastante agradecida por el hecho de que había bastante preocupación. No, lo principal, más allá del tema de cómo puedas rendir tú antes de pandemia a cómo empezaste a rendir con el tema de, como tú mismo me comentaste, estar encerrados, una nueva modalidad de trabajo, era el tema de la salud mental. No, no te, ya no habían esos, digamos, almuerzos de trabajo, esas reuniones ya no existían por el tema de seguridad, ¿no? Ujú, Era como que habían ciertas pausas activas en un Meet, ¿no? En una reunión virtual para poder, digamos, desestresarte un poco, que al final ayudaban bastante. ujú, No, yo creo que el enfoque más para que, digamos, para cuidar que la empresa tenga los resultados esperados por los empleados, perdón, era el tema de cuidar al empleado mentalmente, por así decirlo, que al final yo creo que fue lo que más afectó la pandemia, ¿no? El encierro, el saber cómo, como te digo, no poder hacer las actividades a diario que uno hacía para poder ujú. desestresarse, salir Claro, a caminar, salir de compras, ir a pasear, ¿no? claro, y sobre todo, como te comenté, bueno, este trabajo de investigación se centra más que nada en la segunda ola de pandemia y recordemos que al inicio no se tenía ni siquiera el tema de las vacunas, seguían en aumento los casos de COVID, las tasas de muerte, de mortalidad, eh, y toda la gente que estaba en UCI, entonces era un mayor y más grande toda la disyuntiva, todas las noticias que salían. Entonces, sí puedo entender más o menos la incomodidad o el temor que se tenía en ese momento. Entonces, tú podrías decir, o que tu percepción sería, mejor dicho, positiva ante las acciones que tomó la empresa y tu líder, sobre todo. Em, Sí, claro que sí, fue bastante positivo porque, de todos modos, hacer la aclaración que cuando, digamos, poco a poco salió el tema de las vacunas, había cierto recelo, ¿no? Para poder salir, Claro, claro, claro. ¿no? Entonces, Ahora, precisamente, ¿qué aporte consideras tú que generó en ti y en tu desempeño laboral? Justo como me comentabas en un principio, el tema de las bonificaciones, el tema de los resultados, que es bastante importante en una empresa. eh, ujú. Dentro de esta empresa en un contexto de pandemia, qué aporte crees que generó en ti? De repente, el que te desempeñaste mejor o no sé, ¿cómo ves tú que te fue en ese momento tan difícil?
¿Te refieres a qué hizo la empresa para, digamos, poder sobresalir nosotros como empleados? O, ¿Qué aporte generó en ti? ¿De repente te volviste un poco más productiva a comparación del año pasado o antes de la ok, pandemia? ok. Ujú, Claro, en este caso yo sinceramente me sentí más apreciada. Si bien es cierto, todas las empresas buscan un resultado en su empleado, ¿no? Llegar a una meta, etcétera. ujú, En este caso yo sentí que valoraron más el lado humano para ujú, poder tú tener un mejor desempeño. ujú, Yo creo que eso sacó a flote, al menos en la empresa en la que estuve trabajando, que fue WeHelp, el tema de la pandemia, ¿no? ujú, Sacó a flote oye, o sea, es como, si bien cierto es un tema emotivo, por así decirlo, que tú te sientes valorado digamos, te pones un poco más la camiseta, ujú, también el hecho de tener la respuesta inmediata, el, digamos, dentro de todo, acoplarte a la nueva modalidad de trabajo, era como que hacía todo más compacto para poder producir más, digamos, llegar a la meta, ¿no? ujú. Claro, O sea, mantener la confianza de equipo. claro, ahora que hemos estado hablando acerca de tu líder, ¿tú podrías darme tres características que consideras debe tener todo líder y más aún en esta situación de crisis como lo hemos venido comentando? Sí, claro. Bueno, en este caso básico creo que es la empatía, ¿no? Por la Ujú, situación del COVID en general. La escucha activa, saber escuchar, digamos, quizás nuevas facetas de, de desconocimiento por parte de nosotros como empleados, ¿no? Y pues liderazgo, ¿no? Yo creo que en esta pandemia, en esta segunda ola, salió a flote bastante el tema de si eres un verdadero líder, ¿no? ujú, Porque eh, es distinto tener frente a frente a las personas a que tenerlas a través virtualmente, que al escuchar tu voz sienten cierta, digamos, cierto respaldo, ¿no? ujú. Sí, claro, porque a veces también muchas personas son líderes innatos, de manera innata, pero a veces también la misma crisis te hace ser líder y salir a flote, ¿no? Ahora, Exacto. si tú hubieses tomado el rol de líder dentro de este contexto de pandemia, ¿cuáles crees que hubiesen sido tus mayores retos y en qué hubieses puesto tu mayor énfasis o qué hubieses mejorado o de repente hubieses seguido la misma línea de tu líder? No sé, coméntanos un poco. Bueno, yo creo que en este caso el mayor temor para mí hubiera sido este saber si es que mis empleados sienten el respaldo por parte mía, Ujú, en el sentido de que si es que como te digo, yo creo que la pandemia sirvió bastante para que nosotros podamos verificar si es que teníamos a los líderes correctos, por así decirlo, ¿no? Si bien es cierto, existen líderes innatos, líderes que en, en el momento de la pandemia, digamos, salieron a flote ciertas habilidades, ¿no? Yo ujú, creo que eso hubiera sido uno de mis temores, verificar, que ellos verifiquen que se sientan respaldados, o como dicen, ¿no? Que ellos hubiese sentido que hubiese estado bajo la lupa, ¿no? Por parte de mi equipo, ¿no? ujú, Ahora, yo creo que sí hubiera seguido las mismas acciones, gran parte de las acciones por parte de mi líder, ¿no? Por ejemplo, el tema que me pareció muy bueno, el tema, como te lo mencioné, el tema del Meet, del Zoom, al momento, ¿no? Los feedbacks, ¿no? Que aún se mantuvieron, ¿no? El tema de tener el soporte a través de la virtualidad del TeamViewer, ¿no? ujú. Esa información. Claro, ¿no? Y creo que no hay nada mejor que sentir que realmente aportas, que das soluciones y que tratas de ayudar a alguien, y sobre todo en esta crisis sanitaria que nos tocó a todos vivir. Y bueno, Alexandra, muchas gracias por tu aporte, por contarnos un poco más de tu experiencia vivida durante esta pandemia y sobre todo, como lo mencioné, en este trabajo de call center que es bastante sacrificado, atención al cliente en general es bastante denso, pero es por eso Un poco. la importancia de este trabajo de investigación, ¿no? Porque sabemos la complejidad de este trabajo de servicio al cliente, de call center, y aún a esto le Claro, añadimos el tema de la pandemia. Entonces, no sé si deseas la agregar algo pandemia. más antes de culminar. Nada, agradecerte por este momento,
poder, digamos, aportar, ¿no? A la investigación que estás haciendo. Y bueno, que si bien es cierto, creo que la pandemia sacó a flote muchas habilidades de nosotros, ¿no? Como empleados, como empleadores, ¿no? Claro. Básicamente eso era. Claro, no solamente del líder, sino también los colaboradores que tuvieron que ponerse todo el peso encima y también seguir luchándola con su líder y la empresa también, todos en el mismo barco, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Exacto. Alexandra, por tu tiempo, por brindarnos nuevamente, como te digo, tu experiencia que nos va a servir muchísimo para este trabajo de investigación. Y bueno, que tengas muy buenas noches. Igualmente, muchas gracias, Elena, que tengas buen día.